Quiero agradecer la invitación y la oportunidad para explicar un tema tan importante como es el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo del sistema financiero. El lavado de activos es un tema internacional, es un tema que afecta y que ataca a los sistemas financieros de todo el mundo, porque los sistemas financieros son el mecanismo principal que buscan utilizar los grupos delictivos para lavar su dinero, para convertir el dinero sucio en dinero limpio. En el caso de Perú, particularmente, somos un país que tiene algunos riesgos adicionales en relación a algunos otros países. El hecho de ser productores de coca, el hecho de tener minería ilegal y los problemas de corrupción que venimos experimentando, todos ellos hacen que nuestro país sea un país que tenga un riesgo mayor a otros países en temas de lavado de activos. Por lo tanto, la SBS, que es el órgano regulador y supervisor del sistema financiero, toma con muchísima seriedad y con muchísima responsabilidad su rol como regulador y como supervisor del sistema financiero en materia de lavado de activos. Por favor, pasemos a la siguiente, ¿no? En general, la SBS, según los mandatos de la Ley de Bancos, tiene 4 mandatos. Buenos días. La SBS tiene 4 mandatos fundamentales: el mandato de estabilidad financiera, el mandato de conducta de mercado y el mandato de protección social en el marco del sistema de pensiones, privado de pensiones, y el mandato de integridad financiera. Es en el marco del mandato de integridad financiera que se inscribe todo el sistema de regulación y de supervisión de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En la SBS existen 2 grandes roles vinculados a la prevención del lavado y al financiamiento del terrorismo. Uno es la supervisión, la regulación y la supervisión de las entidades financieras que están supervisadas por la SBS en el marco de la Ley de Bancos. Y el segundo rol tiene que ver con entidades que no están supervisadas directamente por la SBS, pero que son sujetos obligados a la unidad de inteligencia financiera y que deben reportar. Y entonces, en ese marco, además, la UIF recibe información de una serie de entidades, de abogados, de notarías, de cooperativas y de una serie de otros sujetos obligados. Pasemos, por favor. Quiero explicarles, para ponernos un poco en contexto, cómo funciona el sistema, el proceso de supervisión de lavado de activos. Y quiero empezar diciendo que el proceso de supervisión es preventivo y es correctivo. Tiene las 2 ramas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La superintendencia realiza supervisión de las entidades financieras, y en este contexto me voy a referir solamente a las entidades financieras que son las supervisadas directamente por la SBS. Realiza una supervisión que nosotros le llamamos extra situ e in situ. Extra situ es la supervisión que se realiza desde las oficinas de la superintendencia, e in situ es la supervisión que se realiza visitando a las entidades en sus oficinas. En la supervisión extra situ tenemos sistemas de información, una serie de indicadores, y hacemos el seguimiento de las observaciones que se generan en las visitas de inspección, y hacemos además una clasificación de empresas por lo cual nos formamos una opinión sobre los sistemas de prevención de las entidades financieras, en este caso en el marco del lavado de activos, pero evidentemente también hacemos una clasificación y nos formamos una opinión sobre los otros sistemas de gestión de riesgos de las entidades financieras. Pero en el caso que nos atañe, estoy hablando de
una opinión nuestra y una clasificación vinculada al lavado de activos. Entonces, eso es lo que hacemos en la supervisión extra situ. La supervisión es basada en riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros detectamos algunas oportunidades de mejora, algunas fallas, algunos problemas, hacemos una supervisión más profunda, más frecuente, más intensiva. Y entonces tenemos un ciclo de supervisor por el cual definimos cada cuánto tiempo visitamos a las entidades financieras en las distintas materias. Nosotros, por mandato legal, visitamos a todas las entidades financieras todos los años, pero no cubrimos el 100% de los temas todos los años porque sería inmanejable. Y entonces lo que definimos es, por ejemplo, en este caso en materia de prevención de lavado, qué entidades podrían ser sujetas de mayor riesgo. Por ejemplo, las entidades grandes que procesan más transacciones, las entidades sistémicas, los 4 grandes, evidentemente reciben una visita de inspección todos los años, en todos los temas en general, porque son, como son más grandes, como procesan más transacciones, tienen más exposición a este tipo de riesgos, ¿no? Y entonces, durante la visita de inspección, primero, en base a nuestra percepción de riesgos, planificamos la visita, la ejecutamos y como resultado de la visita sale un informe de visita que genera una serie de observaciones y una serie de acciones correctivas, ¿no? Esas acciones correctivas son sujeto después de seguimiento en la supervisión extra situ. Y así, cada año se repite el ciclo de supervisión. ¿Qué cosa es lo que nos permite esto? Y no solamente en materia de prevención de lavado, sino de otros riesgos a los que están sujetos las entidades financieras. Es ir generando un proceso de mejora continua en la gestión de riesgos de las instituciones financieras. Y desde hace más de 20 años, y yo tengo conocimiento directo porque hace 20 años yo estaba en la superintendencia y ahora he regresado a la superintendencia y he visto la diferencia, se ha generado un proceso de mejora en las entidades financieras en todos los temas. Y entonces, puedo decir que en materia de supervisión del sistema financiero, del sistema bancario, la superintendencia es frecuentemente evaluada por organismos internacionales. Hace pocos meses hemos pasado una evaluación del Banco Mundial y del Fondo Monetario que se llama el EFSAP, en la cual se evalúan el cumplimiento de los principios básicos de Basilea, uno de los cuales está vinculado al tema de prevención de lavado de activos. Y puedo decir que de acuerdo a esta evaluación, la superintendencia cumple mayormente con el principio, ¿no? Tiene unos estándares adecuados de supervisión en materia de prevención de lavado de activos del sistema financiero. Por favor, pasemos a la siguiente. Siguiente, por favor. ¿Cómo funcionan los sistemas de prevención de lavado de las instituciones financieras? Me voy a remitir solamente al periodo 2015-2017 para darles algunas cifras, ¿no? En los últimos 3 años, del 2015 al 2017, las instituciones financieras han procesado 4.873 millones de transacciones de sus clientes, ¿no? Es una gran cantidad de transacciones. Esas transacciones son fuente de información para los sistemas de prevención de lavado. Las instituciones financieras reciben esta información en base a sus sistemas de perfiles de cliente, de sistemas de alerta. Se generan alertas de operaciones inusuales. Estas operaciones inusuales son internamente analizadas por el sistema de prevención de las instituciones, por el oficial de cumplimiento en este caso, y la entidad decide si la transacción inusual se puede considerar sospechosa, ¿no? Primero es inusual porque, por ejemplo, una persona que por lo general tiene operaciones pequeñas, que tiene un sueldo pequeño, de repente ingresan $100.000 a la cuenta. Eso es inusual, no necesariamente es sospechoso. Cuando es inusual, se le pregunta a la persona, le dice, bueno, ¿qué pasó aquí? No, incluso antes de que ingresara a la cuenta ya probablemente se le hizo algún tipo de averiguación
Y entonces lo inusual, el oficial de cumplimiento, en base a su buen criterio y a toda la información que tiene disponible, define si puede ser sospechosa o no. Y entonces, de las operaciones que tienen las entidades, en los últimos 3 años, las entidades financieras han remitido a la UIF 13.138 reportes de operaciones sospechosas. Operaciones sospechosas son indicios de algo sospechoso, pero no prueba, en sí no son prueba de delito. Son un elemento que podría, en algún caso, pasar a formar parte de un proceso y de prueba de delito, pero son un elemento. Per se no son prueba de delito. En base a estos, ¿qué pasa con estos reportes de operaciones sospechosas? Son recibidos por la UIF y la UIF, en base a estos reportes y a una serie de otras fuentes de información que incluyen las bases del Poder Judicial, de delitos precedentes, información internacional en base a la cooperación internacional, otras fuentes de reportes de operaciones sospechosas de otras entidades, ya sea del sistema financiero o de notarías, abogados. Y entonces, en base a toda esta otra información, construye un caso más armado, no basado solo en una entidad, en la información de una entidad financiera, sino en base a su mejor criterio. Además, la UIF recibe todos los meses reportes de las operaciones mayores a $10.000 de todas las instituciones financieras. Y entonces, en base a esto, lo analiza y en base al buen criterio, define si esta operación sospechosa remitida por la entidad financiera amerita hacer un informe de inteligencia que a su vez es remitido a la Fiscalía. Y entonces, en los últimos 3 años, la UIF ha producido 158 informes de inteligencia que no necesariamente están relacionados a un solo reporte de operación sospechosa, porque un informe de inteligencia puede englobar reportes de operaciones sospechosas del mismo sujeto, pero de 5 o 6 distintos informantes o fuentes, ¿no? Y entonces son 158 informes de inteligencia. ¿Qué pasa después? La información llega, aún en el caso de la UIF, también es un indicio de algo que podría generar una investigación de lavado, pero tampoco per se constituye prueba de delito. Llega al Ministerio Público, el Ministerio Público hace su investigación fiscal, se realiza una investigación policial en base a una serie de otras fuentes adicionales a la UIF, porque la UIF básicamente se basa en fuentes financieras. La policía y la fiscalía acceden a una serie de otras fuentes, por ejemplo, testimonios y una serie de otros mecanismos de investigación. Y entonces ahí meritúan los informes de la UIF y definen, ahí sí, en base a criterio legal, si es que se justifica abrir un proceso, ¿no? Entablar una demanda, una denuncia por delito de activos contra una determinada persona. Y entonces, de los 158 informes de inteligencia remitidos por la UIF, 37 se han convertido a la fecha, porque algunos son relativamente nuevos y todavía los procesos no han terminado, otros probablemente no han llegado a constituirse en casos. 37 tienen sentencias, ¿no? Y entonces esa es la progresión del sistema de prevención. A la siguiente, por favor. Es muy importante mencionar que el sistema de prevención de lavado ha ido evolucionando enormemente a lo largo de los años, ¿no? En el año 97, la superintendencia emitió la primera resolución, la primera norma de prevención de lavado para las entidades financieras. Era una norma muy elemental, muy básica, ¿no? En la cual se pedía a las entidades que reportaran las operaciones mayores a $10.000 y algunas que tuvieran oficial de cumplimiento y algunas cosas básicas, ¿no? Luego, en el 2003,
se comienza a mejorar el sistema, se ponen estándares para la debida diligencia del cliente, para que las entidades conozcan a sus clientes en el momento en que acceden a él y a lo largo de la vida de la relación comercial, y se pone estándares, contenidos mínimos para los reportes de operaciones sospechosas, y se define que las operaciones sospechosas sean reportadas directamente a la UIF. En la primera etapa, antes del 2003, las operaciones sospechosas se reportaban directamente a la Fiscalía, no pasaban por la UIF, ¿no? En el año 2008 se sigue avanzando, se incluye el financiamiento del terrorismo, se identifican a las personas políticamente expuestas, se ponen estándares para identificar el origen de los fondos del cliente. Luego, en el 2011, se hace otra norma en la cual se ponen mayores estándares para la debida diligencia y mayores obligaciones respecto a las personas políticamente expuestas. Y ya en el 2015 hay una norma, una reforma más importante en la cual se habla de gestión de riesgos de lavado de activo y financiamiento del terrorismo. Entonces, es un proceso que ha ido evolucionando, ¿no? Además, hay un periodo, en el 2008, si no me equivoco, en que se incorpora la UIF a la SBS, ¿no? Y entonces, a lo largo de todo este periodo de cambios regulatorios, ha ido un proceso de mejora también de la supervisión y una mejora también de los sistemas de prevención de lavado de activos de las instituciones financieras. Como evidencia de ello, muestro aquí el gráfico que contiene el número de operaciones sospechosas reportadas por las instituciones financieras supervisadas por la SBS cada año, ¿no? Y de operaciones sospechosas, por ejemplo, en el año 2003, que eran solo 39, y en el año 2009, 1.774, en el año 2017 tenemos más de 5.000. Y entonces, la cantidad de operaciones sospechosas reportadas por las entidades financieras ha ido creciendo enormemente. Para mí, esto es una evidencia de que los sistemas de prevención de lavado de activos están funcionando razonablemente bien. Evidentemente no son perfectos, evidentemente todo tiene oportunidad de mejora, pero están funcionando razonablemente bien. Pasemos, que además es la misma opinión que se ha formado la misión del Fondo Monetario y el Banco Mundial cuando han hecho la evaluación del año pasado. Sigamos adelante, por favor. Ahora, habiendo dicho que están funcionando razonablemente bien, pensamos que tenemos que seguir avanzando. Y esto es esencial, siendo un país que especialmente vulnerable al ataque del crimen y de las personas que cometen delitos para tratar de ingresar dinero sucio al sistema financiero. Es un país en que no nos podemos dormir, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir mejorando. Y entonces, recientemente, la SBS ha trabajado en dos normas, una que ya está emitida y una que ha sido prepublicada y que está próxima a ser emitida. La ya emitida eleva los estándares de las entidades financieras para recibir billetes en moneda extranjera. O sea, si alguien va a depositar o retirar o hacer un cambio de moneda con moneda extranjera en una entidad con billetes, moneda, en una entidad financiera, los estándares de preguntas que va a tener que hacer la información, que va a tener que contestar la persona para identificar el origen del dinero, van a ser mayores. Esta norma ya está emitida, pero entra en vigencia a partir de junio. ¿Por qué hemos hecho esta norma? Porque tenemos la preocupación de que los dólares billete, muchos de los dólares billete que logran ingresar al sistema financiero todavía pueden provenir de operaciones de lavado de activos, ¿no? Directa o indirectamente. La siguiente norma está vinculada a la mejora de la norma de sanciones de la SBS. Hemos prepublicado esa norma, estamos por emitirla. En el marco es la norma de sanciones general de la SBS, o sea que abarca todos los temas,
pero en el marco de prevención de lavado, esa norma lo que va a hacer es una mejor tipificación de lo que es una sanción y aumentar las infracciones sujetas a sanción, ¿no? Esa es una norma que está prepublicada y está próxima a ser emitida. ¿Qué otra cosa de mejora reciente está trabajando el Perú? Bueno, se ha publicado el Plan Nacional contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo por Decreto Supremo 03 del 2008 de Justicia, ¿no? En ese Plan Nacional contra el Lavado de Activos, que contiene 54 acciones, es un plan interinstitucional en el que han participado todas las instituciones públicas que son miembros de la Contralaft: Ministerio de Justicia, Interior, la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Superintendencia, la SMB, el Banco Central, el Ministerio de Economía. Probablemente me estoy olvidando de alguna institución, pero es un plan diseñado en el marco de la Contralaft por todas estas instituciones, con 54 acciones a las cuales el país se compromete para controlar y reducir los riesgos de lavado. Este plan responde a los riesgos identificados en la reciente o en la Evaluación Nacional de Riesgos realizada en el año 2016. De esas 54 acciones, 32 acciones son acciones en las cuales la SBS ha sido considerada dentro de la Contralaf responsable. No quiere decir que todas son mejoras vinculadas a los procesos de regulación y de supervisión de la SBS, porque algunos casos son, por ejemplo, proyectos de ley que la SBS va a buscar presentar ante el Congreso de la República para su aprobación, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, del proyecto de ley de cooperativas, que ya cuenta con dictámenes de la Comisión de Economía y de la Comisión de Producción, y que esperamos una próxima aprobación. Pero además hay evaluaciones de riesgos profundas de distintos sectores, del sector microfinanciero, de sectores de seguros, de corredores y de una serie de otros sectores. Luego del Plan Nacional de Riesgos, también el Congreso de la República está haciendo su rol de mejorar el sistema de prevención de lavado. Recientemente se emitió una ley en el Congreso, que es la Ley 30730, por la cual las operaciones de montos mayores a 3 UITs, de compras o ventas, ya sea de autos, embarcaciones, casas, tienen que realizarse a través del sistema financiero. Esto es importante porque va a generar la trazabilidad del dinero. O sea, va a ser más fácil identificar el origen del dinero para la compra y el origen de la transacción. Y la siguiente ley que está en proceso en el Congreso de la República es la que ya mencioné, el proyecto de ley de cooperativas, que esperamos realmente una pronta aprobación. Por favor, adelante. Habiendo dicho todo esto, quiero referirme a algunos casos que han aparecido en la prensa en las semanas recientes. Y lo primero que quiero decir es que quiero recordarles la diapositiva en la cual presenté toda la evolución del proceso de regulación y de supervisión que ha ido cambiando, y toda la evolución del número de operaciones sospechosas reportadas por las entidades financieras a lo largo del tiempo. ¿Y por qué quiero recordarles esa diapositiva? Porque los casos que están incorporados o están considerados en los reportes que han salido a los medios son casos que en su mayoría corresponden a periodo anterior al año 2009, del 2002 al 2009. De los 55 casos en los que se cita información vinculada a la UIF, 53 son anteriores al 2009. Y entonces no se puede emitir juicios de valor sobre la efectividad del sistema de prevención de lavado del país en este momento sobre la base de información anterior al año 2009. A mí me parece que no es periodismo responsable. Segundo tema, en los informes mediáticos se cita como fuente de información, en 55 casos se cita como fuente de información a la UIF.
Y lo que quiero decir enfáticamente es que, a pesar de que los informes contengan información que puede haber provenido de la UIF, la filtración de esa información no proviene de la UIF. Y lo puedo decir con toda seguridad. La UIF tiene procedimientos, la UIF y la superintendencia en general, no solo la UIF. La superintendencia de banca y seguros tiene procedimientos de altos estándares de seguridad de la información, de protección de la información, tanto en los sistemas de información como el ingreso a nuestros sistemas, detección de posibles intentos de hackeo, firewalls, una serie de mecanismos de análisis para poder detectar los posibles intentos de intrusiones de información. Y además también tiene estándares altos de seguridad física en todas las zonas en las que se maneja información reservada, incluyendo además para todas las personas que manejan información vinculada a la prevención de lavado de activos, el sistema de detección, el polígrafo. Todas las personas de la UIF, las personas vinculadas a la supervisión de lavado de activos dentro de la SBS y las personas vinculadas de la gerencia de tecnología de información que manejan bases de datos vinculadas a estos sistemas, todas pasan polígrafo, ¿no? Y entonces, polígrafo, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de decir es que las filtraciones de información no vienen de la SBS, lo puedo decir, hemos visto la información que está colgada en la página web y no vienen de la SBS, a pesar de que indirectamente se publiquen informes que vengan, que contengan información de la SBS, probablemente conseguidos en otros lugares, ¿no? Siguiente, por favor. Quiero entonces resumir un poco mis conclusiones. Primero, en opinión nuestra, evidentemente los sistemas de prevención de lavado son perfectibles, pero son efectivos. Y seguiremos mejorando nosotros y bajo nuestros requerimientos las instituciones financieras. Cada norma que hemos emitido ha tenido un proceso de adecuación, una revisión de la superintendencia de la implementación de la norma, y como resultado de la revisión de la implementación de la norma se generan observaciones de visita de inspección y acciones correctivas. Desde el 2012 a la fecha, la superintendencia ha generado más de 1000 acciones correctivas para las instituciones financieras. Ojo que acción correctiva no necesariamente es una violación de una norma o algo punible de sanción. Una acción correctiva quiere decir, por ejemplo, tú estás implementando una norma que yo acabo de emitir, pero la estás implementando de una manera que yo pienso que no va a ser efectiva y por lo tanto tienes que corregir A, B, C, D, ¿no? Y eso se hace en todas las visitas de inspección de la superintendencia, ¿no? Como resultado, y entonces de 1000 acciones correctivas en el periodo, en los últimos años, la superintendencia ha efectuado alrededor de 70 sanciones a instituciones del sistema financiero por temas de prevención de lavado. ¿Qué otra cosa quiero mencionar que también está vinculado a los temas que han salido en los medios? Primero, las instituciones financieras se basan en las fuentes que logran recolectar, que son fuentes fundamentalmente financieras y algunas otras que proponen, que les presentan los clientes. Las instituciones financieras evidentemente no tienen conocimiento de los procesos de investigación judiciales que podrían estar sufriendo algún cliente suyo. Y el otro tema es que el hecho de haber emitido un reporte de operación sospechosa con respecto a una persona no quiere decir que la institución financiera le va a cerrar la cuenta. Las cuentas de la persona, y esto es estándar o costumbre internacional de todos los sistemas financieros y de todos los países. ¿Por qué? Porque el cierre de la cuenta impediría dos cosas. Impediría la trazabilidad del dinero, o sea, si yo simplemente tengo una cierta sospecha, no sabemos todavía si es delito o no, y yo voy y le cierro la cuenta, entonces se acabó,
se va a otro lado o hace las operaciones en efectivo y ya no hay manera de seguirle la pista al dinero. Entonces, no se cierra la cuenta cuando uno tiene una sospecha. Y dos, la otra cosa es, si yo le cierro la cuenta y supongamos que de la Fiscalía se busca tratar de congelar los recursos o tener acceso a los recursos para poder tener indemnizaciones,